hay que llevarlo a que le hagan una ecografía. Digo, pero que no, que ha salido un día de casa, que hay que ver si está reventado algo. Digo, no me ha comprobado, por favor, no se me pasa que me ha tenido algo y tenga un disgusto. Y el señor, y había uno allí, una super mayor, que yo creo que tenía allí ya, por René, y me fica gel y comienza el aparato. A ver, esto, el bazo lo tienes bien. Y me alegro. Ya, tenemos una cosa a favor. A ver, el riñón izquierdo puesto. Bien, esto también está bien. Uy, se fija en ahí el riñón derecho. Uy, ¿tú tienes riñón derecho? Pues, hombre, la verdad que no tengo un inventario de lo que tienes que decir. Pero yo churaría que sí, porque ningún me ha dicho en ningún momento. Y pues no lo tienes. Y pues busque. Yo cuando hice de casa endulla dos. O sea, o se me ha perdido por la carretera o me la han furtado. No, es raro. Y se tiene que buscar y tiene que el riñón se levante del colp. Tú mira el colp, sería que arranquí uno de los protectores del camión, ojo, o sea, casi jajaja, pero total, que el riñón del tiene que se levante. Y le digo, pero esto es grave. Y le digo, ¿te duele? Y dice, al principio no. Y pues, no hagas caso. Davant de tanta sabiduría, le digo, pues no hagas caso, pues davant, perfecto. Yo estoy bien. Me duele al box y había un... Oh, qué guapo era el metge, no? Qué guapo. De fet, l'altre dia quasi m'ha recomprat l'altra vegada, així que vaig a trotinar. I el mateix metge me diu, boníssim, para ficar un piso en terrassa. Implantes. Perquè és molt, i a més molt antic. I me diu, mira, tu t'has salvat per lo que t'has salvat. Per què? Diu, tu t'has salvat perquè estàs gros. Diu, aguarda. Això m'ho pots apuntar en un paperet. Pa doble igual endocrino. Que me trau 120 euros cada vegada que vaig a veure-lo. I diu, deja primarte. Si me queda primar, què m'ha passat? ¿Me queda mal? Pues no. Jo m'ha salvat perquè estic gros. I un altre per ma mare. Perquè ma mare porta a ficar-me a ràxim, pues, des dels 8 anys. I s'ha mort quan des de la pobreta. Jo m'ha primat. Ai, pobra. Total, que hacemos humor del drama, es una especialidad. Y me digo, ¿tú te recuerdas de la película de los X-Men? Y claro, en ese momento digo, hostia, qué drogado vas. Que el señor doctor me está hablando, me está haciendo un paralelogramo, una parábola. Va antes. Una comparanza que ya la Mercedes. Me está haciendo una comparanza de los X-Men cuando Magneto agarra a Lobezno en la Estatua de la Libertad, que la enrolla en los moños de la Estatua de la Libertad y el dice allí impresionante. Lobezno, para liberarse, se clava los garres y se mata y cau. Digo, a tu t'ha passat el mateix. Dic, hòstia, no m'entenc. És que no entenc. Lobezno diu, si tu hagués estat prim, al rodar tants metros, t'hagués clavat totes les costelles. I t'hagués perforat con Lobezno i t'hagués mort allí. I dic, fíjate tu. Pues, puc seguir pinxant. I me digué, tu t'has previst que t'atropelli un altre camí? Conforme està la vida, no ho sé. Però, per si acas, jo de moment no m'ho he avisat. Moltíssimes gràcies i bona nit.